Cierra los ojos. Imagina un mundo sin fronteras, sin océanos que separen continentes. Un único y vasto corazón de tierra latiendo al unísono. ¿Y si Pangea nunca se hubiera separado? ¿Y si aquel supercontinente, en lugar de fracturarse en el espejo roto que hoy llamamos mundo, hubiera permanecido intacto? Esta no es solo una pregunta sobre geología, sobre ríos y montañas que tomaron un rumbo distinto. Es una pregunta sobre el silencio, un silencio de 70 millones de años. Si la vida evolucionó en este lienzo ininterrumpido, sin las barreras del mar, ¿fue la humanidad realmente la primera pincelada de la conciencia? ¿O somos apenas un eco tardío, una capa de pintura fresca sobre los vestigios de una obra maestra que el tiempo se ha encargado de borrar casi por completo? La pregunta nos lleva a lugares profundos, a los cimientos de nuestra propia historia. Nos obliga a reconsiderar si somos el comienzo de algo o simplemente el final de un ciclo que no llegamos a comprender. Si este tipo de misterios, susurrados por la propia tierra, resuenan en tu interior, te invito a seguir explorando con nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este viaje a través de los ecos del tiempo profundo. Porque en este mundo de Pangea Última, el supercontinente no sería la cuna de nuestra civilización, sino quizás la lápida de un misterio tan inmenso como sus propios desiertos interiores. Un secreto guardado bajo kilómetros de roca y millones de años de olvido, esperando ser escuchado. Nos encontramos a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años. El planeta es un único y monumental continente, Pangea Última. No existe el Océano Atlántico ni el Pacífico, solo el vasto y solitario océano global de Pantalasa, cuyas olas rompen en miles de kilómetros de una costa ininterrumpida. El clima de este mundo es una sinfonía de extremos brutales. Un inmenso desierto hiperárido, más grande que la actual Asia, domina el corazón de la masa terrestre. Un horno de arena y roca bajo un sol implacable, donde la vida es una lucha constante por una gota de agua. Las costas, en cambio, son cinturones de humedad perpetua, azotadas por monzones de una escala inimaginable, tormentas que alimentan selvas de coníferas y helechos gigantescos. En lugar de las placas tectónicas que en nuestra historia se separaron para dar forma a nuestro mundo, aquí existen unas inmensas cordilleras de sutura. Son cicatrices geológicas, montañas colosales que se elevan hacia un cielo más denso, marcando los lugares donde la tensión de la ruptura fue contenida por una fuerza anómala y desconocida. Es como si el planeta se negara a desmembrarse, como si una voluntad invisible lo mantuviera unido. La atmósfera, más rica en oxígeno, otorga un matiz violáceo a los atardeceres y permite el gigantismo de la flora y la fauna. Los árboles rascan las nubes y las criaturas que caminan bajo ellos son titanes de carne y hueso, moviéndose en un mundo que parece diseñado para una escala épica, una escala que desafía nuestra imaginación. Antes del enigma, la vida en Pangea Última era un pulso de instinto puro. Un mundo sin historia, solo con un presente eterno y cíclico. Gigantescos saurópodos, en manadas de miles de individuos, migraban a través de las áridas llanuras interiores, siguiendo las lluvias estacionales en un ritual inmutable de vida y muerte. En las junglas costeras, tiranosaurios de tamaños nunca alcanzados en nuestra línea temporal, acechaban entre árboles colosales, depredadores ápice en un reino de verdor perpetuo. Los océanos unificados bullían de vida, un ecosistema ferozmente competitivo, donde mosasaurios y plesiosaurios cazaban en aguas que nunca habían conocido la división. Era un planeta de ruido primordial, una sinfonía de lo salvaje. El sonido dominante era el bramido de las bestias, el crujido de la vegetación bajo sus pisadas monumentales, el silbido del viento sobre desiertos interminables y el estruendo de las tormentas oceánicas que se formaban sin tierra que las detuviera. En este mundo no había rastro de inteligencia tal y como la conocemos. No había herramientas, ni fuego controlado, ni el más mínimo indicio de arte o propósito. La Tierra era un lienzo virgen, un reino gobernado por las leyes inquebrantables de la biología, un equilibrio perfecto de depredación y supervivencia. La normalidad era la ausencia total de propósito más allá del ciclo natural.
Pero, ¿y si esa normalidad fuera solo la calma que precede a la revelación de un secreto? El tiempo profundo es un concepto difícil de asimilar para una mente humana, acostumbrada a medir la vida en décadas, no en eones. 70 millones de años no es solo una cifra, es un abismo de silencio, un océano de momentos perdidos donde mundos enteros pudieron nacer, florecer y desaparecer, sin dejar más que un susurro en la roca. Nuestra propia historia registrada es apenas un parpadeo en esa inmensidad, una fina capa de polvo sobre estratos geológicos que guardan secretos de épocas inimaginables. Cuando miramos hacia atrás, a ese pasado remoto, no vemos una película continua, sino fotogramas aislados, separados por vacíos inmensos. Es en esos vacíos, en la quietud de lo que no fue preservado, donde reside la posibilidad de una historia completamente distinta, una narrativa que precede a la nuestra y que el planeta ha olvidado casi por completo. La ciencia nos ha enseñado que el registro fósil es una biblioteca incompleta, un archivo al que le han arrancado la mayoría de sus páginas. Se estima que más del 99% de todas las especies que han existido en la Tierra se extinguieron sin dejar un solo hueso, una sola huella. La fosilización es un milagro estadístico, un accidente afortunado que requiere condiciones muy específicas, un entierro rápido, la ausencia de oxígeno, la mineralización precisa. Una criatura de cuerpo blando o una civilización que no construyera con piedra duradera podría existir durante milenios y desvanecerse como el rocío de la mañana. Esta fragilidad del registro es la puerta de entrada a nuestra pregunta. Si una civilización avanzada no fuera biológica en el sentido que conocemos, ¿qué rastro dejaría? ¿Podría una inteligencia sin esqueleto ser borrada por completo por la geología? En nuestra línea temporal, la frontera entre el Cretácico y el Paleógeno está marcada por una cicatriz inconfundible, una fina capa de iridio repartida por todo el globo. Es la firma de un cataclismo cósmico, el eco del asteroide de Chicxulub que puso fin al reinado de los dinosaurios. Esta capa es una línea nítida en la historia de la vida, un antes y un después grabado en la piedra. Representa una violencia indiscriminada, un martillo ciego que golpeó el planeta y redibujó el curso de la evolución de forma abrupta y brutal. Es un evento que, a pesar de su magnitud, es comprensible dentro de las leyes de la física y la astronomía. Un evento ruidoso, caótico y, sobre todo, natural. Un recordatorio de que el universo no necesita de la inteligencia para provocar cambios a escala planetaria. Pero en el mundo de Pangea Última, esa misma frontera geológica cuenta una historia diferente, una mucho más extraña y sutil. También existe una capa delgada y oscura, una marca que separa dos eras. Sin embargo, su composición química desconcierta a los científicos de este mundo alternativo. No contiene el iridio de un impacto asteroidal, sino isótopos exóticos de elementos pesados y trazas de polímeros complejos que no podrían haberse formado de manera natural. Es una firma no de destrucción caótica, sino de un proceso controlado y de una tecnología incomprensible. No es la ceniza de un incendio forestal, sino el residuo de un laboratorio. Una tecnofirma que se extiende de costa a costa del supercontinente, un velo que cubre el pasado con un misterio de origen artificial. A diferencia del impacto de Chicxulub, que causó una extinción masiva y generalizada, el evento en Pangea Última fue selectivo, casi quirúrgico. El registro fósil muestra que ciertas especies de grandes dinosaurios y depredadores marinos desaparecen abruptamente, pero muchas otras formas de vida, tanto en tierra como en el océano, continúan su curso evolutivo sin apenas interrupción. No fue una catástrofe que arrasó con ecosistemas enteros, sino más bien una poda precisa y deliberada. Es como si una mano invisible hubiera recorrido el planeta, eliminando piezas específicas del tablero biológico, dejando el resto intacto. Esta precisión es quizás el aspecto más inquietante del enigma. ¿Qué tipo de evento, natural o artificial, puede ser tan discriminatorio? ¿Qué propósito podría haber detrás de un borrado tan específico? La ausencia de fósiles de los creadores de esta tecnofirma es el corazón del misterio. Si una civilización alcanzó tal nivel de dominio planetario, ¿dónde están sus cuerpos? ¿Dónde están sus ciudades? Aquí es donde la especulación debe tomar el relevo de la evidencia.
Quizás no eran seres biológicos en absoluto. Podrían haber sido una inteligencia no corporal, una conciencia colectiva manifestada a través de máquinas. O quizás eran seres de una bioquímica tan extraña que sus restos se disolvieron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. La posibilidad más vertiginosa es que su tecnología les permitiera existir más allá de la fragilidad de la carne, convirtiéndose en algo que no fosiliza, algo que no deja huesos, solo el eco de su poder en la química de las rocas. Sin embargo, incluso una civilización sin cuerpo necesitaría interactuar con el mundo físico, y esa interacción debería dejar marcas. En nuestra propia historia, las herramientas de piedra de nuestros ancestros han sobrevivido millones de años. Las pirámides y las grandes estructuras de la antigüedad son testigos de civilizaciones pasadas. En Pangea Última, estas marcas existen, pero han sido mal interpretadas durante siglos. Canteras olvidadas en el corazón del gran desierto interior muestran cortes de una precisión geométrica imposible para la erosión natural. Redes de túneles que se adentran kilómetros en la corteza terrestre con paredes lisas y vitrificadas como si la roca hubiera sido derretida y moldeada. Durante mucho tiempo se consideraron simples anomalías geológicas, caprichos de la naturaleza. Pero, ¿y si fueran las cicatrices de una industria a escala planetaria? Imaginemos una colonia de hormigas que vive al borde de una autopista construida por humanos. Para ellas, esa vasta extensión de asfalto liso y oscuro es un fenómeno incomprensible. No tienen el marco conceptual para entender qué es un vehículo, el comercio o la ingeniería civil. Interpretarían la autopista como una extraña formación rocosa, una anomalía en su mundo. Generaciones de hormigas filósofas podrían debatir su origen sin llegar a concebir jamás la existencia de sus constructores. Para la humanidad de Pangea Última, los restos de la civilización cero son esa autopista. Son los vestigios de una inteligencia tan avanzada y diferente que sus obras son indistinguibles de los fenómenos naturales. Somos las hormigas tratando de descifrar el propósito de una cicatriz que atraviesa nuestro mundo. La Tierra misma es una cómplice perfecta en este ocultamiento. El planeta es un sistema dinámico, una máquina de reciclaje geológico que constantemente crea y destruye su propia superficie. En Pangea Última, las colosales cordilleras de sutura, formadas por la presión de un continente que se niega a romperse, están en un ciclo perpetuo de levantamiento y erosión. Montañas enteras se han convertido en sedimento, enterrando cualquier posible ruina bajo kilómetros de nueva roca. El gran desierto interior, con sus dunas del tamaño de colinas que se mueven con el viento a lo largo de los milenios, ha sepultado y preservado secretos en su arena. El tiempo profundo no solo mide la distancia hacia el pasado, es también un agente activo que borra, oculta y transforma la evidencia. Esta ambigüedad ha fracturado a la comunidad científica de este mundo. Por un lado, están los paleontólogos ortodoxos, que se aferran a explicaciones conocidas. Proponen la teoría del espejismo geológico, argumentando que los túneles vitrificados son el resultado de un vulcanismo anómalo y que la capa química proviene de procesos atmosféricos aún no comprendidos. Para ellos, la idea de una civilización prehistórica es una fantasía sin pruebas concluyentes. Por otro lado, están los llamados arqueólogos prohibidos, quienes defienden la existencia de la civilización cero. Postulan que una inteligencia no humana utilizó la Tierra como un laboratorio o una estación de paso, y que su tecnología era tan avanzada que sus rastros se confunden hoy con la geología. Así, la humanidad de Pangea Última vive a la sombra de una pregunta que define su existencia. No es la pregunta de si estamos solos en el universo, sino una mucho más íntima y perturbadora. ¿Somos los primeros en nuestro propio mundo? Este enigma no es una simple curiosidad académica, es el fundamento de su filosofía, de su arte y de su sentido de la historia. Cada descubrimiento de una nueva anomalía geológica, cada análisis de la extraña capa que divide las eras, no hace más que profundizar la herida de la incertidumbre. El silencio de esos 70 millones de años no es un silencio vacío, sino uno lleno de posibilidades. Un eco que resuena en la conciencia colectiva, recordándoles constantemente que quizás no son los protagonistas de la historia, sino los habitantes de un escenario abandonado. El gran desierto interior de Pangea Última no es solo un vacío geográfico,
Es un lienzo donde el tiempo ha pintado sus secretos más profundos. Los geólogos de este mundo han cartografiado durante siglos sus vastas extensiones, documentando formaciones rocosas que desafían la lógica de la erosión. Mesetas que terminan en ángulos de 90 grados, cañones que siguen patrones espirales casi perfectos y depresiones circulares tan simétricas que parecen hechas con un compás gigantesco. Durante generaciones, estas anomalías fueron catalogadas como curiosidades, rarezas producidas por una combinación única de viento, agua y milenios. Pero esta explicación siempre ha dejado una sensación de insuficiencia, como si estuvieras describiendo la forma de una llave sin preguntarse nunca qué cerradura podría abrir. ¿Puede la naturaleza, en su ceguera creativa, imitar el diseño con tanta insistencia? La geología ortodoxa se aferra a la idea de que en una escala de tiempo tan vasta, cualquier coincidencia es posible. Argumentan que las fuerzas tectónicas, actuando sobre un supercontinente unificado, podrían generar tensiones y patrones de fractura desconocidos en nuestro mundo fragmentado. Las cicatrices de Pangea Última, las inmensas cordilleras de sutura, son el motor de esta geología anómala. Proponen que los vientos constantes, que recorren miles de kilómetros sin encontrar un océano que los frene, actúan como un cincel implacable, esculpiendo la roca de maneras que aún no comprendemos del todo. Para ellos, buscar una intención detrás de estas formas es caer en la pareidolia, el instinto humano de ver rostros en las nubes, de proyectar orden sobre el caos inherente del universo natural. Pero para los arqueólogos prohibidos, estas formaciones no son el resultado del caos, sino los restos de un orden olvidado. Señalan que las anomalías no están distribuidas al azar, forman patrones, líneas que conectan puntos a lo largo de miles de kilómetros, como si fueran los cimientos erosionados de una red de infraestructuras a escala continental. Argumentan que la precisión matemática de muchas de estas estructuras supera con mucho lo que cualquier proceso natural conocido podría lograr. No son simples rarezas geológicas, son las ruinas de una obra de ingeniería tan colosal que ha llegado a mimetizarse con el paisaje. Son los huesos de un gigante, tan grandes que hemos tardado siglos en darnos cuenta de que no estábamos caminando sobre montañas, sino sobre un esqueleto. Quizás la anomalía más desconcertante y difícil de explicar son los túneles vitrificados. Descubiertos por primera vez durante operaciones mineras en las profundidades de las cordilleras centrales, estas estructuras son conductos cilíndricos de decenas de metros de diámetro, cuyas paredes internas son una capa de roca vitrificada. Derretida y vuelta a solidificar, lisa y oscura como la obsidiana. Se adentran en la corteza terrestre en ángulos precisos, a veces durante kilómetros, sin seguir ninguna falla geológica conocida. El calor necesario para crear esta vitrificación es inmenso, comparable al de un impacto de meteorito o al contacto directo con el magma. Sin embargo, no hay evidencia de ninguna de estas dos cosas en las zonas circundantes. Simplemente están ahí, silenciosos y perfectos. La ciencia convencional los cataloga como fulguritas a megaescala, el resultado hipotético de colosales descargas eléctricas subterráneas durante antiguas tormentas magnéticas, o como conductos de kimberlita por los que el magma ascendió a una velocidad y temperatura extremas. Ambas teorías son altamente especulativas y no explican la regularidad geométrica de los túneles ni su aparente interconexión en una red profunda. Son explicaciones que nacen de la necesidad de encontrar un análogo natural, por improbable que sea, para evitar una conclusión mucho más inquietante. Porque si no fueron creados por la naturaleza, ¿qué tipo de tecnología podría perforar la roca sólida y fundirla simultáneamente? ¿Y con qué propósito se construiría una red subterránea tan vasta? Sin embargo, esta explicación se desmorona al analizar la distribución de los túneles, no son aleatorios. Las exploraciones sísmicas profundas han revelado que muchos de ellos parecen converger en puntos nodales a decenas de kilómetros bajo la superficie, formando una red que se extiende por gran parte del interior del continente. Los arqueólogos prohibidos sugieren que no eran túneles de transporte, sino conductos de energía o datos, una especie de sistema nervioso planetario construido por la civilización cero. La vitrificación no sería un subproducto, sino una característica intencionada, un aislante perfecto creado a partir de la propia roca.
La Tierra no fue solo su hogar, fue su hardware, un sustrato que modificaron para sus propios fines incomprensibles. Lejos de los túneles, en las laderas de las cordilleras de sutura, se encuentran las canteras olvidadas. Vastas áreas donde montañas enteras parecen haber sido extraídas con una precisión quirúrgica. Las paredes de estas canteras no son irregulares, como las dejaría una explosión o la erosión. Son superficies lisas, a menudo con marcas de corte que parecen hechas por una herramienta de tamaño kilométrico. Se han encontrado cubos de granito del tamaño de edificios perfectamente cortados y apilados, en lugares remotos e inaccesibles. La cantidad de material extraído de estas zonas es tan monumental que debería haber dejado un rastro de escombros en las llanuras cercanas, pero no hay ninguno. Es como si la roca simplemente hubiera sido desmaterializada o transportada a otro lugar. La explicación ortodoxa habla de exfoliación en bloques, un proceso natural por el cual grandes lajas de roca se desprenden debido a cambios de presión y temperatura. Pero este proceso crea formas redondeadas e irregulares, no ángulos de 90 grados y superficies pulidas. No explica la ausencia total de detritos ni la escala organizada de la extracción. ¿Qué clase de fuerza natural talla la piedra con la precisión de un geómetra y luego limpia meticulosamente su área de trabajo? Estas canteras no sugieren la acción ciega de la geología, sino la actividad metódica de una industria cuya escala operativa nos resulta tan ajena como a una bacteria le resultaría la construcción de una presa. El misterio no se limita a la tierra firme, las exploraciones del lecho marino del Gran Océano Pantalasa han revelado sus propias anomalías. Los sonares de barrido lateral han cartografiado vastas llanuras abisales que no son planas en lo absoluto. En su lugar, muestran patrones de cuadrícula que se extienden por cientos de kilómetros cuadrados, líneas perfectamente rectas y paralelas, cruzadas por otras en ángulos exactos, como si el fondo del océano hubiera sido arado por un rastro de dimensiones continentales. Estas marcas se encuentran a profundidades de más de 5 kilómetros bajo una presión que aplastaría cualquier vehículo moderno, cubiertas por millones de años de sedimento marino que las ha protegido de la erosión. Para los oceanógrafos, estas formaciones son un enigma sin resolver. Se han propuesto teorías que involucran corrientes de turbidez siguiendo patrones de fractura en la corteza oceánica o cristalizaciones minerales a gran escala. Pero ninguna teoría explica satisfactoriamente la asombrosa regularidad y la escala de estas redes. Son tan perfectas. Para los defensores de la civilización cero, la respuesta es obvia. Son los restos de operaciones de minería submarina o quizás de agricultura acuática a una escala inimaginable. Eran una civilización que no veía la diferencia entre la tierra, el mar o el subsuelo. Para ellos, todo el planeta era un recurso, un lienzo sobre el que operar, y sus pinceladas fueron tan grandes que hoy las confundimos con la propia textura del lienzo. Cada vez que se despeja una capa de misterio, aparece otra aún más profunda debajo. Si esta curiosidad resuena contigo, considera suscribirte para seguir explorando juntas estas pistas ocultas. La ausencia total de fósiles de los constructores es, quizás, la pieza más desconcertante del rompecabezas. Una civilización capaz de remodelar la geología de un planeta debería haber dejado algún rastro de sí misma, una herramienta, un refugio, un hueso. Pero no hay nada. El registro fósil es elocuente en su silencio. Esta ausencia ha llevado a las hipótesis más radicales. ¿Y si la civilización cero no era biológica en el sentido que entendemos? Podrían haber sido una inteligencia puramente mecánica, una conciencia digital que construía cuerpos robóticos para interactuar con el mundo. Sus cadáveres no se fosilizarían, se oxidarían, se desintegrarían en polvo metálico que se incorporaría al ciclo de los minerales del planeta. Otra posibilidad, aún más extraña, es que fueran seres de una bioquímica completamente ajena a la nuestra, basada en el silicio o incluso en formas de materia exótica. Sus restos tras la muerte podrían haberse descompuesto en minerales comunes, como el cuarzo, o haberse sublimado sin dejar rastro alguno. La fosilización, tal como la conocemos, es un proceso optimizado para la química del carbono. Una biología diferente podría ser completamente invisible a este proceso. ¿Y si no buscamos huesos porque nunca existieron? ¿Y si su esencia estaba contenida en patrones de energía o en estructuras cristalinas que, una vez perdieron su cohesión, se convirtieron de nuevo en simple y anónima roca?
La hipótesis más vertiginosa es que trascendieron la necesidad de un cuerpo físico. Quizás alcanzaron un punto en su evolución en el que podían existir como conciencia pura, como una red de información entrelazada con el propio planeta. Sus obras geológicas no serían entonces fábricas o minas en el sentido humano, sino componentes de un ordenador a escala planetaria, un cerebro de roca y magma. En este escenario, buscar un cuerpo sería como buscar el cuerpo de Internet. No existe. Es un sistema, una red de relaciones. Su desaparición no habría sido una extinción, sino una desconexión, un apagado del sistema que dejó su hardware inerte y silencioso, a merced de la erosión. Pero la prueba más sólida y persistente de su existencia no es una estructura, sino una firma, la capa anómala que separa el Cretácico del Paleógeno. Análisis espectrográficos detallados de esta fina línea oscura han revelado la presencia de isótopos que no deberían estar ahí. Isótopos de metales pesados como el osmio y el platino, pero con una ratio neutrón-protón que sugiere que fueron sintetizados en un entorno de energía extremadamente alta, un entorno que no se encuentra en la naturaleza de un planeta. No son los restos de una supernova lejana, su distribución es demasiado uniforme sobre la superficie. Son, para todos los efectos, residuos industriales. Junto a estos isótopos se han encontrado trazas de fulerenos, nanotubos de carbono y polímeros de cadena larga de una complejidad asombrosa. Estas estructuras moleculares son increíblemente estables, pero su formación requiere condiciones de laboratorio muy específicas. Encontrarlos en un estrato geológico de 70 millones de años es como encontrar un microchip dentro de una monita. La explicación oficial habla de procesos catalíticos desconocidos en la atmósfera superior del Cretácico, pero es una explicación que cada vez convence a menos gente. La capa no es una cicatriz natural, es un vertido, el residuo a escala planetaria de un proceso tecnológico que se nos escapa por completo. El evento de extinción selectiva que coincide con esta capa refuerza la idea de una acción deliberada. No fue un apocalipsis ciego como el impacto de un asteroide. El registro fósil muestra que los grandes saurópodos, los depredadores ápice y ciertas formas de vida marina desaparecieron abruptamente, mientras que mamíferos más pequeños, aves, insectos y la mayoría de la vida vegetal apenas se vieron afectados. Es como si alguien hubiera editado la biosfera, eliminando las especies más grandes y potencialmente peligrosas. ¿Fue un acto de limpieza antes de abandonar el planeta? ¿O fue un experimento fallido, un intento de reajustar el ecosistema que se les fue de las manos? Quizás la explicación más inquietante es que no fue un acto de malicia ni un accidente, sino de jardinería. La civilización cero podría haber considerado a la biosfera del Cretácico como un jardín, y al igual que un jardinero poda las malas hierbas para permitir que crezcan nuevas plantas, ellos eliminaron a los dinosaurios para dar una oportunidad a otras formas de vida. En esta visión, la aparición de los mamíferos y eventualmente de la humanidad no sería una casualidad evolutiva, sino el resultado de una decisión consciente tomada por una inteligencia precursora. No somos los herederos accidentales de un mundo postapocalíptico, sino el cultivo que creció en un campo que fue deliberadamente despejado para nosotros. Al unir todas las piezas, el panorama que emerge es tan grandioso como aterrador. Las canteras, los túneles, las redes submarinas y la capa química no son evidencias aisladas. Dibujan el contorno de una civilización fantasma que operaba a una escala geológica. No construían ciudades en la superficie, construían con la superficie. No explotaban recursos, orquestaban los ciclos planetarios. Su dominio sobre la materia y la energía era tan absoluto que sus obras son hoy indistinguibles de las montañas y los océanos. Vivimos, literalmente, sobre las ruinas de su laboratorio, un laboratorio del tamaño de un mundo. La comunidad científica permanece fracturada, atrapada entre la navaja de Occam, que favorece la explicación más simple, y la abrumadora acumulación de datos anómalos. Aceptar la existencia de la civilización cero requiere un cambio de paradigma tan profundo que resulta casi impensable. Significa admitir que la historia de la inteligencia en la Tierra no comenzó con nosotros. Significa reconocer que todo nuestro conocimiento de la geología y la paleontología podría estar basado en la interpretación errónea de un escenario artificial, de un jardín abandonado. Es una idea que sacude los cimientos de lo que significa ser humano.
Y así, la humanidad de Pangea Dértima continúa su existencia, caminando sobre un misterio. Cada nueva perforación, cada nuevo mapa del fondo marino, cada análisis de esa delgada capa oscura no trae respuestas, solo preguntas más profundas. El silencio de 70 millones de años no es un vacío, sino un eco persistente. Un eco que nos recuerda que las historias más grandes no siempre son las que se cuentan con palabras o se escriben en libros, sino las que están grabadas en la propia piedra del mundo, esperando a que aprendamos a leer el lenguaje de la ausencia y el tiempo profundo. Para comprender la magnitud de este misterio, debemos primero ajustar nuestra percepción del tiempo. La mente humana es como un lector que abre un libro inmenso, la historia de la Tierra, y solo lee la última palabra de la última página, asumiendo que esa palabra es la historia completa. Los 70 millones de años que nos separan de la civilización cero no son un simple lapso, son un océano de olvido. Cada millón de años es una ola que arrastra, pule y esconde. Las civilizaciones que conocemos, desde Sumeria hasta la nuestra, cabrían en una sola de esas olas. Intentar ver con claridad a través de ese océano es como tratar de distinguir un grano de arena en el fondo del mar desde la superficie. Las anomalías que encontramos no son mensajes claros, son el reflejo distorsionado de una luz que se apagó hace un tiempo inimaginable. En nuestra propia historia, nos hemos topado con artefactos que parecen susurrar desde un tiempo equivocado. El mecanismo de Anticitera, un complejo ordenador astronómico de la antigua Grecia, o las baterías de Bagdad, objetos que parecen adelantados a su época por siglos. Son destellos de un conocimiento que no encaja en la narrativa lineal del progreso. Ahora, imagina encontrar el equivalente a un teléfono móvil en el interior de un fósil de trilobite. Las anomalías de Pangea Última son de esa magnitud, pero a una escala geológica. No es un objeto fuera de lugar, es una cordillera entera que parece esculpida, un desierto que parece diseñado. Es como si la propia Tierra fuera el artefacto fuera de lugar, un testimonio silencioso de una ingeniería que precede a la biología tal y como la entendemos. Pensemos en las grandes canteras del desierto interior como el taller abandonado de un escultor. Pero este escultor no usaba cincel y martillo, usaba fuerzas que podían rebanar montañas como si fueran arcilla. Las paredes lisas y los ángulos perfectos no son el resultado de una erosión caótica, son la marca de una herramienta. El verdadero misterio no es solo cómo lo hicieron, sino por qué. ¿Qué construían con bloques de granito del tamaño de ciudades? Y sobre todo, ¿dónde están los escombros? Una operación de esta envergadura debería haber dejado un rastro de polvo y fragmentos que cubriera continentes. Su ausencia sugiere una tecnología limpia, una forma de extracción que no dejaba residuos, casi como si la piedra no fuera extraída, sino simplemente desaparecida, transportada a un lugar que ya no podemos concebir. La escala de sus obras es quizás la razón principal por la que tardamos tanto en reconocerlas. Es el síndrome del insecto en la catedral. Una hormiga que camina sobre el mosaico del suelo de una basílica no ve la imagen de un santo, solo ve una sucesión de baldosas de colores sin sentido aparente. Para ella es el terreno, la geografía de su mundo. Nosotros somos esa hormiga. Hemos caminado durante generaciones sobre las baldosas de colores de la civilización cero, llamándolas mesetas, fallas y cañones, sin tener la perspectiva necesaria para ver la imagen completa. Tal vez toda nuestra geología no es más que el estudio de los patrones de un mosaico cuyo significado se nos escapa por completo. Los túneles vitrificados son en este sentido aún más elocuentes. Imaginemos el sistema circulatorio de un ser vivo. Las arterias y venas llevan la sangre, la energía, a cada rincón del cuerpo. Estos túneles, con sus paredes de obsidiana artificial, se asemejan a una red biológica, pero hecha de roca. Podrían haber sido conductos para transportar energía, tal vez calor geotérmico extraído directamente del manto del planeta, o un medio para transmitir información a una velocidad inimaginable. La vitrificación no sería un accidente, sino un aislamiento perfecto, una vaina de cristal para contener un poder que no podemos ni empezar a comprender. No eran túneles para viajar, sino las venas de un planeta que había sido convertido en una máquina viviente. El calor necesario para crear estas estructuras es un enigma en sí mismo.
No es el calor bruto y descontrolado de un volcán, es un calor aplicado con precisión, como un bisturí láser. Para derretir la roca de esa manera, se necesitaría mantener una temperatura de miles de grados de forma estable y controlada a lo largo de kilómetros. Es una hazaña energética que empequeñece cualquier cosa que nuestra civilización pueda lograr. Es como comparar el fuego de una cerilla con la superficie del Sol. Esta disparidad tecnológica nos obliga a preguntarnos si sus constructores veían la corteza terrestre no como una barrera sólida, sino como un medio maleable, un lienzo con el que trabajar a voluntad. Y luego están las profundidades del océano Pantalasa, un mundo de oscuridad y presión aplastante. Los patrones de cuadrícula en el lecho marino son quizás la anomalía más inquietante de todas. La naturaleza ama las fractales, las espirales y las formas orgánicas. Rara vez produce líneas rectas y ángulos de 90 grados a escala de cientos de kilómetros. Esas marcas parecen el plano de una ciudad que nunca se construyó, o los surcos de un campo preparado para una cosecha que nunca se plantó. En la quietud del abismo, bajo capas de sedimento acumulado durante eones, yace el boceto de un proyecto abandonado. Un recordatorio de que sus ambiciones no se limitaban a la tierra firme, sino que abarcaban el planeta entero. Visualicemos un antiguo circuito electrónico, de esos hechos con filamentos de cobre sobre una placa de baquelita. Con el tiempo, el cobre se oxida, la placa se agrieta y el polvo lo cubre todo. Si un arqueólogo del futuro lo encontrara, sin conocer la electricidad, podría pensar que son simples patrones decorativos, líneas sin propósito. Las redes del fondo marino son ese circuito olvidado. Son la infraestructura de una tecnología que funcionaba a escala oceánica, pero cuyo propósito se ha perdido en el tiempo. Quizás eran granjas de organismos marinos o redes de sensores para monitorizar el pulso del planeta. Lo único que queda es la placa de circuito, silenciosa y vacía. Cada uno de estos descubrimientos es como encontrar una palabra suelta, escrita en un idioma que nadie ha hablado en 70 millones de años. Una cantera es un verbo, extraer. Un túnel es un sustantivo, conexión. Una red submarina es un adjetivo, sistemático. Pero no tenemos la gramática para unir estas palabras en una frase coherente. Somos como niños en una biblioteca llena de los textos de física más avanzados del universo. Podemos admirar las formas de las letras, pero el significado, la historia que cuentan, permanece completamente fuera de nuestro alcance. El verdadero misterio no es que existieran, sino que su pensamiento nos es tan fundamentalmente ajeno. Misterios como este son apenas fragmentos de una historia mucho más grande. Si disfrutas siguiendo estas pistas ocultas e imaginando lo que significan, suscríbete al canal para no perderte las próximas exploraciones. Junto a estas megaestructuras existen anomalías más sutiles pero no menos desconcertantes. En la capa geológica que marca su desaparición se encuentran unas extrañas esferas de vidrio casi perfecto del tamaño de una canica, a las que los geólogos han apodado lágrimas de obsidiana. No son tectitas, los restos de un impacto de meteorito, pues carecen de las impurezas características. Tampoco son de origen volcánico. Su composición es de una pureza asombrosa, un dióxido de silicio casi al 100%, algo que en la naturaleza es prácticamente imposible. Son como gotas de lluvia de un proceso desconocido, perlas de un collar roto esparcidas por todo el supercontinente. Estos pequeños objetos son quizás la prueba más personal que tenemos de la civilización cero. A diferencia de las montañas talladas, que hablan de un poder impersonal y colosal, estas esferas se sienten como algo que podrías sostener en la mano. Son tangibles. Se especula que podrían ser un subproducto de su sistema energético o quizás rodamientos de máquinas de un tamaño inimaginable. O, en una hipótesis más poética, podrían ser unidades de almacenamiento de datos, bibliotecas de cristal cuya información ha sido borrada por el paso de los eones, dejando solo la belleza silenciosa de su forma. Son la evidencia más pequeña y a la vez la más íntima de un mundo perdido. Podemos pensar en el planeta como un palincesto. Un palincesto es un antiguo manuscrito en el que el texto original fue raspado para escribir uno nuevo encima, pero donde aún se pueden ver las tenues marcas de la escritura anterior. Nuestra civilización, nuestra historia, nuestra propia biología es el texto nuevo. Hemos escrito nuestra historia sobre la de ellos, pero si miramos con la suficiente atención, si usamos las herramientas adecuadas, podemos empezar a ver las letras fantasmales de la narrativa que fue borrada.
Las anomalías geológicas son esas letras, los restos de una historia que la Tierra intentó olvidar, pero que no pudo borrar por completo. El tiempo no solo borra, también disfraza. Una pirámide erosionada durante millones de años puede llegar a parecer una colina natural. Una ciudad costera hundida se convierte en un arrecife de coral. El planeta es un maestro del camuflaje, la vegetación cubre las ruinas, el sedimento las entierra, la tectónica las deforma. La civilización cero no tuvo que ocultar activamente sus rastros, solo tuvo que esperar. El ciclo natural de la Tierra se encargó del resto. Su mayor secreto está protegido por el agente más poderoso de todos, el olvido geológico. Buscamos ruinas espectaculares, pero quizás deberíamos buscar colinas que son demasiado simétricas o arrecifes que siguen un patrón de cuadrícula. Esta idea es la que separa a los paleontólogos ortodoxos de los arqueólogos prohibidos. Los primeros ven la naturaleza en su máxima expresión creativa, capaz de generar rarezas estadísticas que parecen artificiales. Para ellos, buscar una inteligencia detrás de estas formaciones es un acto de soberbia, de proyectar nuestra propia imagen sobre el lienzo ciego del cosmos. Es una postura segura y confortable porque mantiene a la humanidad en el centro de la historia de la conciencia. Aceptar la alternativa es aceptar que somos, en el mejor de los casos, secundarios en la historia de nuestro propio planeta, una idea profundamente desestabilizadora. Los arqueólogos prohibidos, en cambio, son como los detectives de un caso sin resolver que tiene 70 millones de años de antigüedad. El escenario del crimen ha sido alterado, las pruebas se han degradado casi por completo y no hay testigos. Solo tienen las cicatrices en el cuerpo de la víctima, el planeta. Y esas cicatrices cuentan una historia de una intervención precisa y metódica. Para ellos, atribuir la geometría de las canteras o la perfección de los túneles al azar es como argumentar que una tormenta en una imprenta podría ensamblar por casualidad un diccionario. Es una negación de la evidencia en favor de una normalidad que ya no se puede sostener. La ausencia de cuerpos o fósiles es el argumento más fuerte de los escépticos, pero podría ser, en realidad, la pista más reveladora. Pensemos en nuestra propia tecnología digital. Nuestra información, nuestras creaciones, nuestras identidades virtuales no existen en el mundo físico. Son patrones de electrones en un servidor. Si nuestra civilización desapareciera, ¿qué se fosilizaría de Internet? Absolutamente nada. Si la civilización cero dio el siguiente paso, digitalizando no solo su conocimiento, sino su propia conciencia, entonces su extinción no habría dejado cuerpos. Se habrían desvanecido en la nada como un programa que se apaga, dejando solo el hardware inerte de su mundo máquina. La propia capa química que marca su final es una metáfora de su naturaleza. No es la capa de ceniza y caos de un impacto que representa una muerte violenta y externa. Es una capa delgada, precisa y compleja, llena de polímeros y metales procesados. No es el residuo de una explosión, sino el de una sublimación. Es el equivalente químico a un suspiro, el último aliento de una civilización que no murió, sino que se transformó en otra cosa, o se trasladó a otro lugar. No es una lápida, sino una nota de despedida escrita en el lenguaje de los elementos. La erosión también actúa como una forma de censura. El viento y el agua son los grandes niveladores. Reducen las montañas a polvo y llenan los valles. En Pangea Última, los vientos que barren el desierto interior son implacables. Son un papel de lija a escala continental que ha estado puliendo la superficie durante eones. Cualquier estructura que no fuera de una escala geológica, cualquier cosa del tamaño de nuestras ciudades, habría sido borrada sin dejar rastro en unos pocos millones de años. Solo las obras más grandes, las que eran tan monumentales que se convirtieron en parte del paisaje, tenían alguna posibilidad de sobrevivir como ecos distorsionados. Quizás el error ha sido buscar ruinas. Esta palabra implica decadencia, colapso, pero lo que vemos no sugiere un final caótico, sugiere un proceso ordenado.
Las canteras no están a medio terminar, los túneles no están derrumbados. Todo parece estar en un estado de pausa, como una fábrica donde los trabajadores simplemente se fueron a casa al final de su turno y nunca regresaron. No es un cementerio, es un taller abandonado. Esta sensación de orden y limpieza es en muchos sentidos más escalofriante que cualquier catástrofe. Habla de una decisión, de un acto de voluntad, no de un accidente. Las anomalías, por tanto, no son solo pistas sobre una civilización perdida, son un espejo. Nos obligan a cuestionar nuestras propias definiciones de vida, de inteligencia y de progreso. Asumimos que una civilización avanzada construiría ciudades que rascan el cielo, pero ¿qué pasaría si una inteligencia verdaderamente superior hiciera lo contrario? ¿Y si buscara integrarse con su entorno de una manera tan profunda que se volviera indistinguible de él? Tal vez la marca de la verdadera maestría tecnológica no es la capacidad de construir, sino la capacidad de desaparecer sin dejar cicatrices, y ellos, por alguna razón, no lo lograron del todo. Así, cada anomalía es una nota en una sinfonía silenciosa, una sinfonía que se ha estado reproduciendo durante 70 millones de años, pero que solo ahora empezamos a escuchar. No es una melodía de triunfo o de tragedia, es una pieza ambiental, sutil, que se funde con el sonido del viento y el crujido de la roca. Es la música de fondo del mundo. Y nosotros, la humanidad, hemos vivido todo este tiempo en el escenario, creyendo que el silencio era el estado natural de las cosas, sin darnos cuenta de que estábamos rodeados por los ecos de una música que terminó mucho antes de que aprendiéramos a escuchar. Si las pruebas no encajan en ninguna historia conocida, quizás sea el momento de imaginar nuevas historias, de permitir que la especulación vuele libremente, anclada solo por los delgados hilos de la evidencia que han sobrevivido al olvido. La primera y quizá más íntima de estas hipótesis es la de los progenitores. Sugiere que la civilización cero no vino de las estrellas, sino que nació aquí, en el seno de Pangea Última. Fueron los primeros hijos de la Tierra, una forma de inteligencia que evolucionó durante millones de años en un mundo sin divisiones, un mundo que veían no como un conjunto de continentes, sino como un único organismo vivo. Su conciencia no era fragmentada, sino continental, un reflejo del mundo que los vio nacer. En esta visión, su tecnología no se basaba en la conquista de la naturaleza, sino en la simbiosis con ella. No construían máquinas de metal, persuadían a la geología. Las cordilleras de sutura que mantenían unido el supercontinente no serían una anomalía natural, sino el primer y más grande de sus proyectos de ingeniería. Una forma de estabilizar su mundo, de evitar que su hogar se rompiera en pedazos. Sus túneles no eran perforados, sino que convencían a la roca para que se abriera, usando resonancias armónicas o manipulaciones energéticas que hoy confundimos con calor extremo. Eran jardineros planetarios, y su jardín era la propia litosfera. Su dominio no era sobre el mundo, sino con el mundo. Pero si este era su paraíso, un mundo diseñado y mantenido por ellos, ¿por qué se fueron? La respuesta podría estar en la propia naturaleza del progreso. Quizás alcanzaron un punto en el que comprendieron que su existencia, por avanzada que fuera, representaba una carga para el planeta. O tal vez su ciencia les reveló una verdad ineludible, una amenaza cósmica futura, o la simple comprensión de que el universo es vasto y que quedarse en la cuna para siempre es una forma de extinción. Su partida no habría sido una huida, sino una graduación, el paso lógico de una civilización que había aprendido todo lo que su mundo podía enseñarle. Una migración no por necesidad, sino por destino. El éxodo, tal como sugiere el mapa estelar encontrado en las profundidades, habría sido su obra final. El planeta entero se convirtió en su plataforma de lanzamiento. La capa química anómala no sería un residuo industrial en el sentido de contaminación, sino el propelente de su viaje, la firma energética de una tecnología capaz de mover no una nave, sino quizás su conciencia colectiva. Hacia las estrellas.
Utilizaron la energía geotérmica canalizada a través de la red de túneles vitrificados para crear un pulso de propulsión que dejó una cicatriz química en la atmósfera y en la superficie. No abandonaron su mundo, lo usaron como el capullo del que emergerían para volar hacia el cosmos, dejando atrás una cáscara silenciosa. La extinción selectiva de los grandes dinosaurios encaja en esta narrativa con una melancolía sobrecogedora. No fue un acto de crueldad, sino de previsión. Fue su último acto de jardinería. Sabían que su partida dejaría un vacío de poder en la biosfera, y para asegurar que la siguiente ola de vida tuviera una oportunidad, podaron las ramas más grandes y dominantes del árbol evolutivo. Eliminaron a los gigantes para que los pequeños mamíferos, nuestros ancestros, pudieran salir de las sombras, heredar un mundo despejado. Fue un regalo de despedida, una bendición silenciosa otorgada a una especie que ni siquiera existía aún. Somos los herederos de un campo que fue preparado por seres que nunca conoceremos. Esta hipótesis nos coloca en una posición extraña y humilde. No somos los dueños de este mundo, sino sus cuidadores temporales, los inquilinos de una casa cuyo constructor se ha mudado a un vecindario de estrellas. Cada montaña que escalamos, cada océano que cruzamos, es un monumento a su memoria. Nuestra propia inteligencia no sería entonces un milagro único, sino la segunda floración en un jardín diseñado para ello. Esto transforma el silencio del pasado de una ausencia aterradora a una presencia expectante. ¿Nos dejaron atrás para que sigamos sus pasos? ¿Es la trayectoria hacia Lyra no solo un registro de su pasado, sino un mapa de nuestro futuro? Sin embargo, esta idea, aunque poética, se enfrenta a una pregunta inquietante. Si eran tan avanzados y estaban en tal armonía con el planeta, ¿por qué su partida dejó cicatrices tan profundas? Las canteras del tamaño de países y los túneles que perforan el manto sugieren una intervención violenta, no una simbiosis gentil. Esto abre la puerta a una segunda hipótesis, una que nos ve no como herederos, sino como el resultado accidental de una operación industrial. La hipótesis de los visitantes. En este escenario, la Tierra nunca fue un hogar, sino simplemente una parada en el camino. Un lugar rico en recursos que fue explotado por una inteligencia foránea. Imaginemos a la civilización cero como una corporación minera interestelar. Llegaron a nuestro sistema solar hace más de 70 millones de años, atraídos por la composición única de un planeta joven y vibrante. Pangea Última, con su masa de tierra unificada, era el lugar perfecto para una operación a gran escala. No necesitaban establecerse en múltiples continentes, podían desplegar su maquinaria en un único y vasto taller. Las grandes canteras no eran para construir monumentos, sino para extraer elementos raros directamente de la roca. Los patrones en el fondo marino no eran agricultura, sino prospección sísmica o minería de arrastre a una escala que drena océanos. La ausencia de cuerpos se explica de forma sencilla en este modelo. Nunca estuvieron aquí físicamente. Sus operaciones podrían haber sido completamente automatizadas, dirigidas por una inteligencia artificial o controladas a distancia por operadores robóticos. Sus cuerpos eran máquinas que, una vez finalizada su vida útil, eran recicladas o se desintegraban en el polvo metálico que ahora encontramos en la capa anómala. No buscamos fósiles porque no había biología que fosilizar. Éramos un planeta fantasma, habitado únicamente por las máquinas silenciosas y eficientes de una civilización que quizás nunca puso un pie en nuestro suelo. Una civilización de capataces invisibles. Su tecnología, vista desde esta perspectiva, adquiere un matiz más siniestro. Los túneles vitrificados no eran conductos de energía para el planeta, sino perforaciones para extraer calor geotérmico, una fuente de energía inagotable para alimentar su colosal industria. La Tierra era su batería. La capa química que dejaron atrás no fue el rastro de un éxodo glorioso, sino el resultado de un vertido industrial masivo, o quizás un protocolo de esterilización deliberado. Una vez extraídos los recursos que buscaban, limpiaron el lugar de su propia tecnología y de cualquier forma de vida que pudiera interferir con el estado natural del planeta, borrando así las pruebas de su visita.
La extinción selectiva también adquiere un nuevo significado. Los grandes dinosaurios no fueron eliminados por benevolencia, sino porque eran un obstáculo, eran una plaga. Bestias del tamaño de edificios que podían interferir con las operaciones mineras, dañar equipos o representar una amenaza para los drones de trabajo. Su eliminación no fue un acto de jardinería, sino de control de plagas. Fue una decisión puramente pragmática, desprovista de cualquier emoción o consideración por la vida nativa. Somos el equivalente a la maleza que crece en una mina abandonada, después de que los mineros se hayan ido, un subproducto biológico sin importancia. Esta hipótesis cambia radicalmente nuestra posición en el cosmos. Ya no somos los herederos de un legado, sino los habitantes de una escena del crimen. El silencio de 70 millones de años no es el eco de una partida, sino el de una explotación. Nos obliga a mirar a las estrellas no con esperanza, sino con una cierta aprensión. Si vinieron una vez, ¿podrían volver? ¿Somos simplemente el moho que crece en un pedazo de pan, esperando a que el dueño decida si lo tira o lo raspa para volver a usarlo? La pregunta, ¿estamos solos?, se transforma en una mucho más inquietante. ¿Estamos a salvo? Pero existe una tercera posibilidad, una que no involucra a progenitores benévolos ni a visitantes indiferentes. Una hipótesis que surge de la propia naturaleza de la vida y la inteligencia. Es la idea del ciclo. Esta teoría postula que la inteligencia no es un evento raro que ocurre una vez por planeta, sino un fenómeno recurrente, una fase por la que un ecosistema complejo pasa de forma natural, como la floración de una planta. La Tierra, en sus miles de millones de años de historia, podría haber dado a luz a la conciencia no una, sino múltiples veces. La civilización cero no fue la primera, y nosotros quizás no seremos la última. En este modelo, la inteligencia es como una fiebre planetaria. Surge, se intensifica, alcanza un pico de complejidad tecnológica y luego inevitablemente se consume a sí misma. Cada ciclo de civilización alcanza un gran filtro no en el espacio, sino aquí mismo en casa. Llegan a un punto en el que su tecnología les da el poder de trascender o de aniquilarse, y en ambos casos el resultado es el mismo. Desaparecen del registro físico y geológico, dejando atrás solo los ecos de su breve y febril existencia. La historia de la vida inteligente no es una línea ascendente, sino una espiral, una serie de olas que se levantan y rompen contra la orilla del tiempo. La civilización cero entonces no se fue a las estrellas, ni fue víctima de un accidente, simplemente llegó al final de su ciclo. Su tecnología alcanzó la singularidad. Podrían haberse autodestruido en una guerra o en un experimento fallido, y la capa química sería la ceniza radiactiva de su final. O, en una visión menos sombría, podrían haber trascendido. Quizás convirtieron su conciencia colectiva en energía pura, o se trasladaron a otra dimensión de la realidad, un lugar que no deja fósiles. Su desaparición no fue una muerte, sino una metamorfosis tan completa que para nosotros es indistinguible de la extinción. Las anomalías geológicas se reinterpretan como los restos de su último y más grande experimento. El taller abandonado no fue dejado atrás a toda prisa, fue el escenario de su transformación. Los túneles canalizaron la energía necesaria, las canteras proveyeron los materiales para su crisol final, y el planeta entero sirvió como el laboratorio para su acto de desaparición. No estaban construyendo una nave para irse, estaban construyendo un motor para transformarse. La Tierra no fue una cuna, ni una mina, fue una crisálida, y ellos fueron la oruga que tras consumir el mundo se convirtió en algo que ya no necesitaba de él. Esta hipótesis es quizás la más perturbadora de todas, porque nos convierte en un eco, en una repetición. Si la inteligencia es un ciclo, entonces nuestro propio progreso, nuestros avances científicos, nuestra expansión por el planeta, no es un camino hacia un futuro único, sino la repetición de un patrón. Estamos caminando por una senda que ya ha sido transitada y que conduce a un destino de desaparición o transformación radical. Cada nuevo descubrimiento tecnológico no nos acerca a la salvación, sino al final de nuestro propio ciclo. El silencio de la civilización cero deja de ser un misterio del pasado para convertirse en una profecía sobre nuestro futuro. Nos obliga a mirar nuestras propias creaciones con una nueva perspectiva.
Nuestras ciudades, nuestras redes de comunicación, nuestra creciente capacidad para alterar el planeta, ¿son signos de nuestro dominio o los síntomas de la misma fiebre que consumió a nuestros predecesores? La pregunta ya no es quiénes eran ellos, sino quiénes estamos a punto de convertirnos nosotros. El enigma de Pangea Última se convierte en un espejo y en su superficie vacía y erosionada por 70 millones de años de silencio, empezamos a ver el reflejo de nuestro propio rostro y la inquietante posibilidad de que nuestro destino ya esté escrito en la piedra. Estas tres hipótesis, progenitores, visitantes y ciclo, no son mutuamente excluyentes. La realidad podría ser una combinación de ellas o algo completamente diferente, algo tan ajeno a nuestra forma de pensar que ni siquiera tenemos las palabras para formularlo. Quizás fueron una civilización nativa que fue contactada por visitantes, quienes les ofrecieron el escape de un ciclo planetario. O quizás el ciclo solo puede romperse con una intervención externa. Las posibilidades se ramifican en un laberinto de especulaciones, donde cada pasillo conduce a una verdad más profunda y extraña sobre nuestro lugar en el universo. La ausencia de respuestas definitivas es, en sí misma, la lección más importante. Nos enseña que la historia es frágil y que el universo no tiene la obligación de ser comprensible para nosotros. La civilización cero podría haber dejado un mensaje, una advertencia o una guía, pero el tiempo, como un océano implacable, ha reducido su biblioteca a unas pocas palabras sueltas e inconexas. Nos queda la tarea de ser los poetas de estas ruinas, de tejer historias que den sentido al silencio, no porque esperemos encontrar la verdad, sino porque en el acto de imaginar expandimos los límites de lo que creemos posible. Pensemos en el planeta como un libro al que le han arrancado el primer capítulo. Podemos leer el resto de la historia, nuestra historia, pero siempre sentiremos que algo falta, que los personajes y los eventos que vemos no tienen un origen claro. La civilización cero es ese primer capítulo perdido. Su ausencia define todo lo que vino después. No podemos entender nuestra propia historia sin, al menos, reconocer el vacío que la precede. Ese vacío no es la nada, es la forma de algo que ya no está, una presencia definida por su propia falta. Y así, la humanidad de Pangea Última vive en un estado de perpetua duda existencial. No pueden mirar una cadena montañosa sin preguntarse si fue esculpida. No pueden perforar la tierra sin temer encontrar una estructura artificial. No pueden mirar a las estrellas sin sentir el peso de una partida. El misterio no es algo que puedan resolver y archivar. Es una condición fundamental de su existencia. Es el aire que respiran, el suelo que pisan, el silencio que escuchan entre los latidos de su propio corazón. En última instancia, la identidad de la civilización cero importa menos que el efecto que su misterio tiene en la conciencia de la humanidad. Les ha enseñado la humildad, les ha demostrado que no son el centro del universo, ni siquiera de su propio planeta. Les ha recordado que incluso las civilizaciones más poderosas pueden desvanecerse hasta convertirse en un susurro en la roca. Esta lección, este eco de un pasado inimaginable, es quizás el verdadero legado de los constructores silenciosos, una advertencia grabada no en una tablilla, sino en la propia estructura del mundo. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es cierta: el mundo de Pangea Última es un lugar encantado. Está habitado no solo por la vida que se ve, sino por los fantasmas de una vida, que solo se puede intuir. Cada cañón barrido por el viento, cada ola que rompe en la costa, parece susurrar una fracción de su historia. La tarea de la humanidad no es resolver el enigma, sino aprender a convivir con él, a escuchar su silencio y a encontrar su propio lugar en una historia que es inmensablemente más grande y antigua de lo jamás habían imaginado. Quizás la verdad más profunda es que no estamos solos, no porque haya otros allá afuera, sino porque nunca hemos estado aquí dentro. El planeta es un archivo, una memoria de piedra y tiempo. Y nosotros somos sus últimos lectores, descifrando un texto cuyo lenguaje hemos olvidado, sintiendo el peso de las palabras que ya no podemos leer. La sombra de la civilización cero se proyecta sobre toda su historia, no como una amenaza, sino como un recordatorio constante de la inmensidad del tiempo y la fragilidad de la conciencia.
El éxodo al Ira, si ocurrió, no deja un vacío, sino una dirección, una brújula. La humanidad de Pangea Última puede elegir ignorarla, vivir sus vidas en la cuna abandonada, o puede aceptarla como un desafío. La pregunta que flota en el aire no es solo quiénes fueron ellos, sino quiénes elegiremos ser nosotros a la luz de su legado. ¿Seremos los que se quedan, los que cuidan del jardín olvidado, o seremos los que, un día, se atrevan a seguir el rastro de estrellas que dejaron sus progenitores para preguntarles cara a cara por qué se fueron? El silencio, al final, no es una ausencia de sonido, es una forma de comunicación. Es un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestras preguntas más profundas. La civilización cero, al desaparecer de una forma tan absoluta, nos ha dejado el regalo más grande y terrible de todos, la libertad de imaginar. Y en esa imaginación, en la exploración de estas hipótesis, no solo buscamos entenderlos a ellos, sino que, sobre todo, intentamos comprendernos a nosotros mismos. El descubrimiento de la esfera profunda y su mapa estelar no es una simple respuesta, es la demolición de todos los cimientos sobre los que la humanidad de Pangea Última había construido su identidad. La pregunta ya no es si estamos solos, sino qué significa vivir en una casa cuyo constructor se ha marchado. Cada certeza se desvanece, reemplazada por un eco que resuena desde las estrellas. La historia humana, que antes parecía un relato épico y central, se revela de pronto como un epílogo, unas pocas páginas añadidas a un libro cuyo capítulo principal fue arrancado. La soledad que antes sentían era la de un huérfano que no conoce a sus padres. Ahora es la de un heredero que camina por los pasillos de un palacio inmenso y vacío, sin comprender el propósito de su propia herencia, sintiendo el peso de una ausencia que tiene nombre y dirección. Si aceptamos la hipótesis de los progenitores, nuestra existencia adquiere un propósito casi sagrado. No somos un accidente de la evolución, sino el resultado de un acto deliberado de jardinería cósmica. Esto implica una responsabilidad abrumadora. Cada acción, cada avance, cada fracaso se mide contra el listón silencioso de una civilización que movía montañas y partió hacia las estrellas. ¿Somos dignos sucesores de tal legado? Esta pregunta podría inspirar una edad de oro, un esfuerzo unificado por alcanzar las estrellas y reunirnos con nuestros creadores. Pero también podría generar una parálisis cultural, un complejo de inferioridad colectivo del que ninguna generación podría escapar. Viviríamos para siempre a la sombra de los padres que nos abandonaron, buscando una aprobación que quizás nunca llegue. La vida bajo esta sombra redefine el concepto de grandeza. ¿Qué es construir una catedral comparado con esculpir una cordillera? ¿Qué es componer una sinfonía frente al silencio de 70 millones de años? El arte, la ciencia y la filosofía se teñirían de una melancolía existencial, la sensación de que todo lo que podemos crear es apenas un eco imperfecto de una gloria pasada. Las ruinas de la civilización cero no serían solo objetos de estudio, sino lugares de peregrinación, monumentos a una perfección inalcanzable. La humanidad podría dividirse entre aquellos que buscan imitar obsesivamente el pasado y aquellos que, en un acto de rebeldía, intentan olvidarlo, sabiendo en el fondo que es imposible. El peso de su legado podría ser la fuerza que nos impulse o el ancla que nos hunda para siempre. Por otro lado, la trayectoria hacia el Ira podría convertirse en la única meta que importa. La política, la economía y la sociedad podrían reorganizarse en torno a un único y monumental proyecto, seguirles. Sería el fin de las naciones, si es que alguna vez existieron en este mundo unificado, y el nacimiento de una civilización planetaria con un propósito singular. La ciencia dejaría de ser una búsqueda de conocimiento por sí misma para convertirse en la ingeniería de un sueño. Cada descubrimiento, cada ecuación, sería un paso más en la construcción de la nave que nos llevará a través del vacío. El éxodo de nuestros predecesores no sería entonces un final para su historia, sino el verdadero comienzo de la nuestra, un desafío susurrado a través de los eones. Si sois dignos, encontradnos.
Pero si la verdad se inclina hacia la hipótesis de los visitantes, las implicaciones son mucho más sombrías. Nuestro mundo no es una cuna, sino una cantera agotada. No somos herederos, sino la flora y fauna que ha crecido sobre un vertedero industrial abandonado. El universo deja de ser un lugar de maravilla y se convierte en un espacio frío, utilitario e indiferente. La inteligencia que nos precedió no nos vio como potenciales sucesores, sino como un inconveniente biológico, una variable a controlar o eliminar. Esta revelación envenenaría el alma de la humanidad, sembrando una desconfianza profunda, no solo hacia el cosmos, sino a la propia naturaleza del progreso tecnológico. Si una inteligencia superior solo trae explotación, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Esta inseguridad cósmica se convertiría en una condición permanente. Cada señal extraña del espacio, cada cometa que cruza el cielo, sería motivo de alarma. ¿Son ellos que regresan? ¿O son otros, atraídos por los rumores de un planeta rico y desprotegido? La humanidad podría volver introvertida y temerosa, desarrollando tecnologías no para explorar, sino para esconderse, para camuflar nuestro planeta y nuestra existencia del resto del universo. El silencio de nuestros predecesores no sería una invitación, sino una advertencia. Una advertencia de que en el cosmos ser descubierto no es un preludio al contacto, sino a la explotación. La soledad dejaría de ser una condición filosófica para convertirse en la mejor estrategia de supervivencia. Esta visión también nos obligaría a encontrar valor en lo que ellos despreciaron. Si solo vinieron por minerales y energía, entonces la verdadera riqueza de la Tierra reside en todo lo demás. En la biosfera, en la conciencia, en la belleza de un atardecer violáceo. Nuestro propósito no sería seguir sus pasos, sino todo lo contrario, convertirnos en los guardianes de lo que ellos consideraron prescindible. La ecología se convertiría en la más alta de las ciencias y la filosofía se centraría en definir una forma de inteligencia que no se base en el dominio y la extracción, sino en la custodia y la simbiosis. Seríamos la antítesis de nuestros predecesores, una respuesta viviente a su indiferencia, una prueba de que la inteligencia puede elegir un camino diferente. La hipótesis del ciclo, sin embargo, nos enfrenta a un espejo mucho más perturbador. Si la inteligencia es un fenómeno recurrente que siempre termina en desaparición o trascendencia, entonces nuestra propia civilización está siguiendo un guión ya escrito. Nuestro destino está sellado. Cada avance tecnológico, cada expansión de nuestro conocimiento no nos acerca a la libertad, sino al inevitable final de nuestro acto. Esta idea podría engendrar un fatalismo paralizante. ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué construir si el resultado final es siempre el mismo? La historia dejaría de ser una aventura para convertirse en una cuenta atrás, y la humanidad viviría con la constante ansiedad de no saber cuándo llegará su propio evento final. El gran filtro no sería un obstáculo a superar, sino el horizonte de sucesos de la civilización. Cada crisis global, cada nueva tecnología disruptiva sería interpretada como un posible síntoma del final del ciclo. La inteligencia artificial, la manipulación genética, el dominio de la energía de fusión no serían herramientas para un futuro mejor, sino los posibles instrumentos de nuestra propia desaparición programada. La sociedad podría fracturarse entre facciones luditas que buscan detener el progreso a toda costa para retrasar lo inevitable, y facciones transhumanistas que intentan acelerarlo con la esperanza de controlar la transición en lugar de ser consumidos por ella. El futuro dejaría de ser una promesa para convertirse en una amenaza inminente. No obstante, incluso en esta visión cíclica puede existir una forma de esperanza, aunque extraña y ajena. Si el final del ciclo no es la aniquilación, sino la transformación en algo que ya no necesita un cuerpo ni un planeta, entonces nuestro destino no es morir, sino renacer. Esta perspectiva podría dar lugar a nuevas filosofías y religiones, centradas no en la salvación del alma individual, sino en la preparación de la conciencia colectiva para su inevitable metamorfosis. El objetivo de la vida no sería la felicidad o el legado, sino contribuir con la propia experiencia al crisol del que emergerá la siguiente forma de existencia.
No seríamos el final de algo, sino el combustible para el comienzo de otra cosa, un eslabón en una cadena de conciencia cósmica. La verdadera condición humana en Pangea Última es tener que vivir con estas tres verdades contradictorias a la vez. Somos, simultáneamente, los posibles herederos de unos dioses, los supervivientes de una explotación industrial y la repetición de un patrón inevitable. Esta incertidumbre fundamental se convierte en el motor de su cultura. No pueden permitirse el lujo del dogmatismo. Cada niño crece aprendiendo que la historia de su mundo es una pregunta abierta y que su vida es parte de la búsqueda de una respuesta que quizás nunca se encuentre. Esta ambigüedad, lejos de ser una debilidad, se convierte en su mayor fortaleza, forzando una flexibilidad mental y una humildad que ninguna otra civilización podría haber desarrollado. El misterio de la civilización cero es en esencia el fin de la inocencia. Demuestra que el conocimiento no es un camino lineal hacia la verdad absoluta, sino una isla que se expande en un océano infinito de ignorancia. Por mucho que aprendan, el hecho fundamental de su mundo, el capítulo inicial perdido, siempre estará fuera de su alcance. Esta comprensión previene la arrogancia que a veces acompaña al avance científico. Saben que, por muy avanzados que lleguen a ser, solo están redescubriendo principios que otros ya dominaron a escala planetaria. Son una especie definida por la sombra de una pregunta, y esa sombra les obliga a mirar siempre hacia arriba, con una mezcla de asombro, temor y anhelo. Esta realidad impregna cada aspecto de su existencia. Sus poetas no escriben sobre el amor y la guerra, sino sobre el silencio y la ausencia. Sus arquitectos diseñan edificios que imitan la geometría anómala de las canteras del desierto. Sus músicos componen melodías basadas en las frecuencias sísmicas que emanan de las profundidades de los túneles vitrificados. El enigma no es un tema de debate académico, es el pulso subyacente de su civilización, la gramática invisible de su lenguaje, el fantasma que se sienta a la mesa en cada hogar. Viven en un mundo encantado, en el sentido más literal de la palabra, un lugar habitado por un eco tan poderoso que se ha convertido en la fuerza más tangible de su historia. Al final, el éxodo al Ira les presenta una elección que definirá su futuro. Se resignan a ser los cuidadores del jardín, los guardianes de un museo del tamaño de un planeta dedicados a estudiar y preservar el legado de los que se fueron, o aceptan el desafío implícito en ese mapa estelar. Esta elección se convierte en el gran debate de su tiempo. ¿Es su destino quedarse y construir un paraíso en la cuna abandonada? ¿O es su destino arriesgarlo todo para cruzar el abismo, no por conquista, sino por la simple y humana necesidad de saber, de preguntar a sus creadores por qué? La respuesta a esta pregunta determinará si la humanidad es el final de la historia de la Tierra o solo el comienzo de un nuevo viaje. El silencio de 70 millones de años ha sido reemplazado por uno nuevo, más agudo y expectante. El silencio que llega desde la constelación de Lira. Cada noche, la humanidad de Pangea Última levanta la vista hacia ese punto de luz, que ahora es a la vez un faro y un abismo. Ya no se sienten solos en el universo, pero quizás, por primera vez, se sienten verdaderamente solos en su propio mundo. Están atrapados entre un pasado que no pueden comprender y un futuro que no saben si se atreven a perseguir. Y en esa quietud contemplativa, bajo un cielo que contiene tanto su origen como su posible destino, la humanidad finalmente comprende que la pregunta más importante no es quiénes fueron ellos, sino quiénes elegirán ser ellos a partir de ahora. Y así regresamos al principio, a la quietud de un mundo que nunca se rompió. La pregunta ya no es qué hubiera pasado si Pangea hubiera permanecido unida, sino qué significa vivir sobre el monumento de una civilización que sí lo hizo. Este supercontinente no es solo una rareza geológica, es un escenario abandonado, un taller donde se forjó un éxodo hacia las estrellas. El silencio de 70 millones de años que tanto nos intrigaba ha cambiado de naturaleza. Ya no es el silencio del olvido, sino el eco de una despedida. Cada desierto, cada cordillera, cada túnel vitrificado no son cicatrices de la tierra, sino las huellas de un adiós tan inmenso que redibujó el propio rostro del mundo.
Hemos pasado de ser los únicos actores en un escenario vacío a ser los cuidadores de un museo cuyo único artefacto es el planeta entero. La humanidad de Pangea Última levanta ahora la vista hacia la constelación de Lyra, no con la esperanza de encontrar vida, sino con la certeza de que allí reside su propia historia perdida. ¿Qué se hace con un legado así? ¿Cómo se vive sabiendo que no eres el primer capítulo, sino un apéndice escrito en las páginas finales de un libro mucho más grande? Esta revelación no trae consigo la euforia del descubrimiento, sino el peso de una humildad cósmica. Somos el musgo que crece en las grietas de una pirámide, la vida que florece en un campo de batalla después de que los ejércitos se hayan marchado. Cada uno de nuestros logros, cada obra de arte, cada teorema se mide ahora contra el fantasma de aquellos que usaron el planeta como plataforma de lanzamiento, dejándonos un silencio que es a la vez una cuna y una jaula. La trayectoria hacia las estrellas se convierte en la pregunta que definirá su futuro. ¿Es un mapa que deben seguir o una advertencia de que ciertos caminos conducen inevitablemente al abandono del hogar? Quizás la verdadera prueba de la inteligencia no sea la capacidad de alcanzar las estrellas, sino la sabiduría de elegir no hacerlo, de encontrar el universo entero en el propio mundo. La humanidad se enfrenta a una encrucijada existencial. Pueden convertirse en los guardianes del jardín, dedicando su existencia a descifrar los últimos ecos de sus predecesores, convirtiendo su mundo en un santuario a su memoria. O pueden aceptar el desafío, ver el mapa no como un epitafio, sino como una invitación, y dedicar todos sus esfuerzos a construir su propia arca para cruzar el océano de la noche y, quizás, finalmente, llegar a casa. El silencio que ahora importa es el que llega desde Lyra, un silencio que puede significar cualquier cosa. Puede ser la paz de un destino alcanzado, la indiferencia de unos creadores que han olvidado a su creación o el vacío de un viaje que terminó en la nada. El planeta entero parece contener la respiración, escuchando una respuesta que quizás nunca llegue. Hemos aprendido que la ausencia de ruido no es el vacío, sino un lienzo sobre el que se proyectan las preguntas más profundas. La civilización cero, al marcharse, nos dejó el más terrible y maravilloso de los regalos, un misterio tan grande que obliga a la mente a expandirse hasta los límites del universo, a contemplar posibilidades que nos hacen sentir a la vez insignificantes y parte de algo inmenso. Y mientras la noche cae sobre el corazón inmóvil de Pangea Última, las luces de las estrellas se encienden una a una en el firmamento. Nos quedamos flotando en la quietud de esta pregunta final, una que resuena en el viento que barre los desiertos y en las olas que besan la costa eterna. ¿Se marcharon para salvarnos de un destino que ellos no pudieron evitar o simplemente nos dejaron atrás para que enfrentáramos el nuestro, solos? Quizás no hay respuesta, quizás la única verdad es el viaje, la búsqueda, el acto de mirar hacia la oscuridad y preguntarse. Y en esa pregunta, en ese asombro silencioso, encontramos nuestro verdadero lugar en el cosmos, no como dueños del mundo, sino como sus soñadores, contemplando los ecos de un sueño que terminó mucho antes de que aprendimos a despertar.